Muy bien, estimados amigos. Ahora vamos a poder observar lo que vendría a ser la parte de desarrollo folicular. Hemos estado entonces verificando en la anterior lámina respecto a lo que serían los eventos y frente a estos, los momentos en los cuales hemos visto desde una ovogonia se ha formado un ovocito primario y luego a partir del mismo hemos visto de que se quedó detenido para que luego se reanude en lo que vendría a ser el proceso de justamente la maduración, ¿no? Ahora, en esta imagen es lo que vamos a nosotros apreciar este momento, el proceso de desarrollo folicular. Entonces primero vamos a, en esta imagen de aquí, centrarnos en lo que vendría a ser el saco vitelino. Habíamos conversado que en la tercera semana, en el saco vitelino, ¿verdad? Vamos a poder observar que van a nacer o salir las células germinales primordiales, que ya lo habíamos conversado, y que iban a empezar a migrar. ¿Recuerdan? Iban a empezar a migrar ¿a dónde? Aquí, al extremo caudal de lo que vendría a ser el intestino primitivo, que es conocido como, lo vimos, zona gonadal indiferenciada. Ahí tenemos eso. Tenemos la zona gonadal indiferenciada. Entonces tenemos eso ahí. Y podemos observar también a su vez de que frente a este evento podemos verificar justamente de que va a existir lo que vendría a ser un proceso de movilización que se denomina movimientos ameboideos. ¿Sí? Movimientos ameboideos. Ahí está. También vimos como concepto hace un rato que en la segunda semana ya estaba conformado un disco bilaminar. ¿Se acuerdan? Que les dije que estaba conformado por dos capas. Esas dos capas eran el epiblasto, que está por encima, y el hipoblasto, que está por debajo. Pero, ¿verdad? A su vez, podemos verificar qué cosa. De que estas también contribuyen para la formación, porque está dentro de lo que vendría a ser la localización de origen para la formación del, en este caso, del nuevo ser. Muy bien, entonces, vamos a ver. Nosotros vamos a poder observar una célula germinal primordial o primigenia, ya hemos visto, que va a dar origen a la formación de las ovogonias. ¿Ok? Y que luego estas ovogonias van a dar la formación del ovocito primario. El ovocito, entonces, vamos a poder observar que se va a conformar. Y habíamos visto que para el quinto mes aproximadamente de vida fetal iban a estar formados todos. Y habíamos visto de que se iba a detener en la profase 1. Esta lámina solamente es para corroborar lo que vendría a ser la parte de la información, pero ya con un esquema un poco más detallado para que se puedan dar cuenta de un detalle, valga la redundancia, que vamos a hablar desde el punto de vista celular. Y es que en el ovocito nosotros vamos a poder apreciar que luego va a empezar a conformarse una capa de células que van a rodearlas, de células que son planas, como pueden observar, células epiteliales planas. Y aquí está, miren, 1, 2, 3, 4 aquí. Entonces, vamos a poder observar que en el ovario, porque obviamente están ya en el ovario, se van a poder encontrar una gran cantidad de ovocitos primarios rodeados de células foliculares planas. Y para el tercer y cuarto mes que ya habíamos hablado, las células germinales primordiales ya habían llegado. Ya habíamos hablado de que ya no van a haber ovogonias y el ovocito primario va a empezar a, ¿qué cosa? A conformarse y rodearse de células foliculares planas. Cuando este evento se dé, vamos a poder observar la presencia de un folículo primordial.
En otras palabras, y eso es importante, cuando se dé el cese o cuando justamente se llegue a generar lo que vendría a ser un momento de tensión desde el punto de vista del proceso de maduración de los folículos, lo que nosotros vamos a encontrar es justamente cuando la pubertad reanude el ciclo, es que el ovocito primario se encuentra en un folículo primordial. Es interesante e importante ese dato, porque solamente teníamos que el ovocito primario estaba presente, estaba en profase 1, en una fase de diploteno, y está correcto, pero le vamos a dar un agregado. Va a estar rodeado de células foliculares planas y en su conjunto se va a conocer como folículo primordial. En otras palabras, son estos los que se van a expresar cada vez de que exista lo que vendría a ser el ciclo. Los folículos primordiales se forman antes del nacimiento, definitivamente. Ahí lo estamos viendo. Y estamos verificándolo ahí. El ovocito primario entonces va a estar presente, va a estar rodeado y va a empezar aquí vamos a pasar una línea, a ver un cese. ¿Ok? Se dice que para el nacimiento aproximadamente hay de 700.000 hasta 2 millones de folículos primordiales con sus ovocitos primarios respectivos. Pero es importante reconocer que desde ese momento hasta la pubertad no es que todos los folículos que estuvieron en un momento estén viables, porque lo que va a suceder es que va a existir un proceso que se conoce de atresia folicular. Y es importante porque con el paso de los años en la niñez hasta el inicio de la pubertad ya no va a existir la misma cantidad de ovocitos para ofertar, obviamente con sus folículos respectivos. Se dice que aproximadamente al inicio de la pubertad a veces llegan hasta 200.000 hasta 400.000 ovocitos. Entonces existe en el cese definitivamente una depresión del número de folículos. Y es que cuando existe lo que vendría a ser ahora ya la pubertad, ¿ok? Se reanuda el proceso y cada vez que hay un pico de FSH, que es la folículo estimulante, va a favorecer que el folículo crezca. Por eso se llama folículo estimulante, porque va a favorecer que el folículo genere o apoye a que se pueda dar el crecimiento. ¿Y qué es lo que va a generar? De que cada vez que se dé el ciclo de 5, obviamente esto es bajo estudios, son datos teóricos, pero de 5 a 15 folículos primordiales van a ser captados, ¿ok? Van a ser captados de 5 a 15 folículos primordiales, pero solamente uno va a ser seleccionado. Es como que tienes tu storage de folículos ahí, pero solamente eliges en una primera instancia 5 a 15, pero al final se van a quedar solamente con uno, ¿ok? Y en la primera mitad del ciclo, el ovocito no va a alcanzar la ovulación, pues porque la ovulación se hace el día 14. Entonces estamos hablando que en una primera instancia, lo que va a pasar es que de folículo primordial se va a transformar en un folículo primario. Y si ustedes pueden observar las imágenes, aquí estamos viendo un contraste entre cada uno de estos, porque por ejemplo aquí las células ya no son planas, son cúbicas. Por ejemplo aquí hemos visto que hay una capita de color rojito, que es una capa de peptidoglicán, que es la zona pelúcida, que habíamos hablado que está dentro de las fases de la fertilización. Y luego estamos viendo de que estas capas foliculares no solamente están en una capa, sino que están en varias. Miren, se forma todo un estrato. Y miren luego aquí. Ya no solamente hay unas capas de células, sino que se forman unos conglomerados de líquido, de ácido hialurónico. Miren que cada vez tiene mayor cantidad, haciendo de que hasta se torne este ovocito con una capa de células en un polo en particular. Entonces podemos ver de que existe un proceso de maduración
Y en ese proceso de maduración, recién el que estamos viendo aquí en este extremo, que es el folículo terciario o folículo de Graf, es el que va a tener ya listo al ovocito recién secundario para que se libere. Y habíamos hablado que es hasta 72 horas antes del proceso de la ovulación que llega a alcanzar la metafase 2 para detenerse en ese momento, ¿no? Entonces, miren qué interesante. Otro aspecto representativo aquí es de que definitivamente en el proceso del ciclo estamos observando de que va a existir un juego de hormonas y ya habíamos también mencionado que la FSH tiene este nombre y porque ahorita estamos corroborando que sí, se está encargando justamente de favorecer lo que vendría a ser el desarrollo y la maduración folicular. A su vez, estamos reconociendo de que va a existir lo que sería, por otra parte, el proceso de diferenciación para que luego, con la presencia de la hormona luteinizante, los estrógenos también puedan generar un feedback. ¿Por qué? Porque si ustedes también se dan cuenta, el ciclo suele durar 28 días, pero se va a dividir en dos momentos, ¿no? El primero, que es hasta el día 14, en donde se da la ovulación. Pero este proceso, ustedes dirán, debería ser relativamente rápido, ¿no? Porque tengo 1, 2, 3, 4, 5. Y los folículos no me parece que deberían demandar mucho tiempo. De repente estás pensando, y es que quizás tienes razón. Pero lo que sucede es que en la mitad de estos primeros 14 días, entre el día 6 y el día 7, como ya alcanza un proceso de maduración, entre comillas, relativamente óptima, el cuerpo es tan sabio que lo que hacen las damas es generar un feedback negativo. El incremento de los estrógenos que se va a dar, y ahorita vamos a ver cómo, genera un feedback negativo que luego repercute en que ya no se siga dando mayor maduración, esperando y generando justamente de que más o menos para el día ya 12, 13, nuevamente los mismos niveles de estrógenos repercutan ahora con un feedback positivo para que en el día 14 sea el día crucial del pico de la hormona luteinizante. Es sabio el cuerpo y el organismo para los diferentes procesos que ustedes van a ir aprendiendo, reconociendo, realmente llegan a generarse decisiones a pro de lo que vendría a ser el proceso en cuestión que se quiere analizar. Y este caso no es la excepción, porque está esperando de que se dé un ambiente necesario por si es que luego se da el proceso de la fertilización y luego en consecuencia lo que vendría a ser la formación de nuevos seres. Entonces ahí está. Recuerden, FSH y LH son hormonas adenohipofisiarias. Vienen de lo que vendría a ser la hipófisis, el lóbulo anterior, gracias al estímulo que reciben de la hormona hipotalámica, la GnRH. ¿Verdad? La GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotropinas. Y en consecuencia, cuando se va a dar esto, lo que vamos a poder observar es que al final vamos a poder generar un pico hormonal. Ahí está. Y este pico hormonal va a explicar los procesos, pero en consecuencia, el mismo hecho de que explique el proceso ayuda justamente a que sea una retroalimentación óptima. Y es que justamente la GnRH tiene una característica que es netamente fisiológica, pero importante que lo sepas, que tiene una secreción pulsátil, ¿sí? Y ya sabes que también se libera del núcleo arcuato o arqueado del hipotálamo. Ya, eso es importante también que lo puedas tener en consideración. La relación de su liberación y cómo éste se va a comportar justo para lo que vendría a ser la regulación del ciclo hormonal. Entonces, 12 a 24 horas, ya sabemos, reconocemos lo que vendría a ser la meiosis, el ovocito secundario que se va a liberar en metafase 2. ¿Y cuánto es el tiempo de vida media de un ovocito secundario cuando se libera? Solamente de 24 horas. En cambio, el tiempo de vida media de un espermatozoide es de 72 horas. ¿Ok? No se vayan a olvidar. Bueno,
Ahora sí, vamos a ver con mayor detalle las características que se pueden apreciar en cada uno de estos folículos y en consecuencia cómo al final recién se va a liberar el ovocito secundario en metafase 2. Tenemos entonces aquí que ya hemos hablado de 5 a 15 son seleccionados o folículos primordiales, pero solamente uno va a ser captado. Ya sabemos que no hay ovogonias, ya sabemos que existe un proceso de, obviamente, hormonas que están jugando, y lo que vamos a poder observar aquí en una primera instancia, y ustedes lo están viendo en la imagen, es que van a aparecer lo que vendría a ser las células foliculares o epiteliales planas. ¿Ok? Ahí tenemos el folículo primordial. Luego de ahí, se van a empezar a formar lo que vendría a ser la relación de hormonas. Vamos a cambiar de color aquí. En donde va a haber un pulso hormonal importante de andrógenos. ¿Ok? Van a empezar a incrementar. Y estamos observando que luego el folículo ya no se va a llamar primordial, sino se va a llamar folículo en crecimiento hasta tener el nombre de folículo primario. ¿Qué es lo que puedes valorar aquí? Lo más representativo, que las células cambian de planas a cúbicas y que hay una zona pelúcida. ¿Qué es lo que está haciendo la zona pelúcida si te das cuenta? Está cubriendo lo que vendría a ser el núcleo del ovocito. Cuando recuerdas las fases de la fertilización, hablé de la penetración de la zona pelúcida. Entonces, esta justamente está ayudando a que pueda generarse lo que vendría a ser una división y un área de límite entre lo que sería uno y otro. Luego de ahí, ustedes pueden observar, todavía nos encontramos entre los primeros días, ¿verdad? Hay una relación de FSH y LH, pero se están formando estrógenos y eso es justamente lo del pico que les dije y vamos a dibujarlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. Mientras aquí está llegando siempre, y vamos a ponerlo acá, siempre hay FSH, también LH por si acaso. No piensen que solamente el LH se libera hasta el día 14, ¿no? Y eso lo que van a generar es un incremento a nivel de los estrógenos. Entonces, tenemos aquí, llega, vamos a ponerlo aquí para que se vea mejor, ¿ok? Una célula acá, una célula acá. Estamos viendo de que la FSH y la LH van a llegar, ¿ok? Y van a formar estrógenos que luego tienen que ir al torrente sanguíneo. Pero ¿cómo se forman los estrógenos? Cuando se han estado conformando este grupo celular, estamos observando que cada vez que se empiezan a conformar estas células cúbicas, tiene un aspecto mucho más voluminoso, que lo puedes ver aquí, las cuales van a cambiar de nombre y se van a llamar las células de la granulosa. Mira, aquí se ve clarito como de una capita se han conformado varias capas, capas, y se va a llamar las células de la granulosa. Entonces, más externas a estas vamos a encontrar otras células que lo van a cubrir, que son las células de la teca. Entonces tenemos aquí las células de la granulosa. Ok. Y vamos a tener las células de la teca. ¿Qué es lo que tenemos que reconocer aquí? Los estrógenos se forman gracias a quién? ¿A la FSH o a la LH? La respuesta es a ambas. Y es que por eso estoy mencionando y estamos viendo esto. Lo que va a suceder es que en las células de la granulosa ustedes van a encontrar, ¿dónde está el lápiz? Aquí está. Van a encontrar aquí receptor, y aquí vas a encontrar en las células de la teca otro receptor. Vamos a poner otro color. Lo estoy poniendo de colores diferentes porque son receptores de ligandos diferentes. A nivel de, vamos a quedarnos con ese color amarillo. A nivel de las células de la teca, ustedes van a encontrar receptores solo para LH. ¿Ok? Y para lo que vendría a ser el FSH en las células de la granulosa,
ustedes van a encontrar receptor para FSH. Ahí está. Entonces tenemos un receptor para la hormona luteinizante en las células de la teca y un receptor para la hormona folículo estimulante en las células de la granulosa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar aquí? Cuando se dé ese proceso que se da de manera conjunta, pero primero el que llega a asumir un rol un poco más protagónico va a ser la LH. Acuérdate. Lo que va a suceder es lo siguiente. La LH va a llegar a su receptor y lo que va a pasar es que a partir del colesterol que ustedes saben que está en la capa de las células, se van a formar los andrógenos. A partir del colesterol se forman los andrógenos a partir del colesterol. Entonces, ya con esto, el andrógeno va a pasar a lo que vendría a ser las células de la granulosa. Y estando aquí, cuando el FSH llegue a su receptor, las células de la granulosa van a captar al andrógeno, pero el FSH va a haber liberado una enzima que es la aromatasa. ¿Y esta enzima qué va a hacer? Que los andrógenos se transformen en estrógenos. Todo esto es vía AMP cíclico, por si acaso, cascada de señalización metabotrópica. Pero como te puedes dar cuenta, la hormona luteinizante ha contribuido, sí, para que se formen los estrógenos, porque sin este no se hubiera a partir del colesterol formado los andrógenos. Y este no hubiera llegado a las células de la granulosa para que la FSH active a la enzima aromatasa y en consecuencia se genere lo que vendría a ser la formación de los estrógenos. Entonces, los estrógenos constantemente sí van a estar ahí conformándose y estos van a poder luego distribuirse por la sangre para poder llegar a lo que vendría a ser los centros que van a regular el feedback. Pero ya sabes que ambos van a contribuir, no solamente es uno. ¿Y qué otra cosa luego puedes observar? Luego puedes observar que la FSH está contribuyendo a que exista mayor replicación, mayor división mitótica, de punto de vista del número de células, aumento del tamaño. La zona pelúcida ya saben que se está consolidando cada vez más, es una capa de glicoproteína y el incremento de los estrógenos cada vez se da. Luego vamos a poder observar una presencia de algunos paquetitos de líquido, como se puede ver en la imagen del lado derecho. ¿Sí? Ambos que los he puesto de color verde, uno más pequeño que el otro. Y es que este conglomerado de líquido o fluido de ácido hialurónico también se da gracias a la FSH. Y este se va a conocer como líquido folicular. Esto, cuando nosotros lo vamos a encontrar, vamos a tener ya no al folículo primario, sino vamos a tener al folículo secundario. El error más común y que suele ser pregunta es que creemos que ya en el folículo secundario ya el ovocito que vamos a encontrar es secundario y la respuesta es no. Si te estás dando cuenta, en el folículo primordial, ¿qué ovocito es? Primario. En el folículo en crecimiento, ese folículo primario es obviamente ovocito primario. Y el folículo secundario, según la literatura que lo leas, algunos hasta lo subdividen en un folículo secundario temprano y en un folículo secundario tardío. Pero en líneas generales, en esta imagen solamente vamos a mencionar folículo secundario. Y el folículo secundario, en realidad, si bien es cierto, ya no se denomina primario, pero el ovocito sigue siendo un ovocito primario, es decir, todavía no ha acabado la parte del ciclo de meiosis 1, porque el ovocito secundario sí ya lo va a poder haber alcanzado. Entonces, ahí tenemos lo que vendría a ser un folículo secundario. ¿Qué es lo más característico? La presencia del fluido líquido folicular. ¿Cuál es la presencia de este líquido? Aquí está, lo vuelvo a pintar de color celeste. De repente, si no lo aprecian bien,
Se movió la diapo, no importa, ahí está todo esto. Y hay uno. Aquí hay otro. Todo el líquido folicular. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de tener este líquido folicular? El objetivo es, miren, cada vez que le estoy pintando, ¿qué pasa si hay más líquido y más líquido y más líquido? Aumenta la presión. Y miren lo que está pasando entre este y el de aquí. El mismo líquido, como ha aumentado, obviamente ha generado que disperse y las células que estaban en ese lugar ya no estén presentes, pero que más bien reorganice, ¿verdad? Y que solamente puedan cubrir a lo que vendría a ser a este ovocito. Entonces, lo que estamos observando aquí es que este folículo está reorganizándose, hay mayor presión, miren todo aquí, lo voy a pintar ahora de celeste, aquí, todo esto es líquido folicular, ok, todo esto es líquido folicular, y lo que está haciendo no es nada más ni nada menos que generar que se circunscriba el ovocito en un polo. ¿Por qué? Porque así, cuando exista el pico de LH, se pueda dar, ¿qué cosa? El corte. Ahí está. Vamos a poner otro color. Corto aquí. Tijera. Corto aquí. Las proteasas. Las proteasas cortan y liberan al ovocito, que está rodeado de una capa que se llama, ¿verdad? Ustedes ya lo habíamos visto. Corona radiata. No. Acá se llama cumulus óforo. ¿Qué? Pero no me dijo que la que estaba más externa de la zona pelúcida era la corona radiata. Cuando se libera, cambia de nombre y se llama corona radiata. Cuando está en el folículo, no se llama así. Y dicho sea de paso, cuando ustedes se encuentren, ¿verdad? Mayor cantidad de líquido folicular, ovocito destinado en un solo polo, ¿verdad? Y obviamente el cúmulus oóforo, estamos frente a un folículo terciario, también llamado, les voy a poner todos los nombres, folículo antral tardío, también llamado folículo preovulatorio, también llamado folículo terciario, o también llamado, porque estoy seguro que esto lo han escuchado, el famoso folículo de Graf. Ese famoso folículo de Graf, sí. Y si ustedes recuerdan, si ya llevaron embrio, etcétera, o han visto diapositivas, o han visto libros, etcétera, material, siempre el más preguntado es el folículo de Graf, porque es bien fácil de reconocer, ¿verdad? Los otros, ahora que estamos llevando paso a paso esto, estoy seguro que también los están reconociendo con facilidad, porque sí se nota la diferencia. Capa, células planas, cúbicas, estrato granuloso, presencia de líquido folicular en un solo polo y cumulusóforo. Entonces sí se nota. ¿Cuál es la diferencia también con el folículo de Graf y el folículo secundario? Ahí está. Que aquí sí es un ovocito. Acá sí es un ovocito secundario.
Y ya habíamos hablado que 72 horas antes, ¿verdad? Horas, ya más o menos, estamos viendo de que está iniciando la metafase y se va a quedar en cese, ¿verdad? Se va a quedar en cese para que luego se pueda dar lo que vendría a ser, ¿qué cosa? El proceso de ovulación. La ovulación, recuerden que se va a dar en el día 14. 72 horas antes, más o menos, inicia la metafase, disculpen, inicia el meiosis 2, y 3 horas antes de la ovulación, ya lo mencionamos también, se va a quedar detenido en metafase 2. 3 horas antes, 72 horas antes, lo que vendría a ser la parte de inicio de meiosis 2. ¿Cómo se llama todo esto? Toda esta fase que hemos hablado se conoce como fase folicular. ¿Ok? Y luego, gracias a lo que vendría a ser el pico de LH, que es lo que estamos viendo aquí, existirá la fase ovulatoria, que es el día 14 al día 15. Aquí estamos desde lo que vendría a ser el día 1 al día 14. Y luego del día 15 hasta el 28 se conoce como la fase lútea. En la fase lútea, donde está ubicado este folículo de Graf, como se ha degenerado, va a formar el cuerpo lúteo. Y la hormona luteinizante va a estar repercutiendo en la formación de progesterona. ¿Ok? Es este el que va a ayudar a que se forme justamente el cuerpo lúteo. Si es que no se da el proceso de fertilización e implantación, se va a degenerar. ¿Está bien? Entonces miren, ya estamos más ubicados cada vez. Ya tenemos las diferencias, ya reconocemos el proceso. Luego se van a dar cuenta cuando se una con lo que vendría a ser la parte de ciclo menstrual, que esto coincide. Y coincide con cierta lógica porque justamente van a poder ustedes apreciar que existe lo que vendría a ser, por una parte, el proceso de crecimiento del endometrio para poder justamente anidar, si es que existe lo que vendría a ser la fertilización. De manera lógica, pero muy importante, podemos reconocer que este es un proceso dinámico. ¿Estamos bien? Es un proceso dinámico.